A ver, ¿cómo es posible que un solo hombre transforme a un gigante del fútbol que estaba en plena crisis en una dinastía imparable? Esta es la increíble historia de la era dorada de Boca Juniors y de cómo Carlos Bianchi construyó una auténtica leyenda. Para entender el impacto que tuvo, creo que no hay nada mejor que esta frase de Juan Román Riquelme. Con unas pocas palabras, te resume la revolución inmediata que fue la llegada de Carlos Bianchi. Fue un antes y un después, así desde el primer día. Pero claro, para poder apreciar la victoria, primero hay que entender cómo era la situación antes. Y es que antes de toda esa gloria, Boca Juniors vivía uno de sus momentos más, pero más oscuros. Para describir el vestuario de Boca en esa época, el exjugador Diego Latorre usó una sola palabra: cabaret. Y ese término se convirtió en sinónimo del caos, de la indisciplina, de las peleas internas que se estaban comiendo al equipo desde adentro. El panorama era, la verdad, desolador. 6 largos años sin un título de liga. Una eternidad para un club como Boca. Se habían invertido más de $40 millones, habían pasado entrenadores de mucho renombre, pero el resultado era el mismo. Un equipo lleno de estrellas, pero sin rumbo, consumido por la frustración y la falta de unidad. En medio de esta crisis, el presidente de ese entonces, Mauricio Macri, hizo una apuesta. Contrató a un hombre para que pusiera orden y devolviera el club al camino del triunfo. Ese hombre era Carlos Bianchi, apodado El Virrey. Su reputación, la verdad, era impecable. Había llevado a un club más modesto como Vélez a la cima de Sudamérica y del mundo. Sin embargo, su llegada no estaba libre de riesgos, ¿eh? Venía de una experiencia medio complicada en la Roma, en Italia, y la presión en Boca, la presión en Boca es inmensa. Y esto de acá muestra su método a la perfección. Bianchi no hizo magia, impuso lógica. Sus primeras acciones fueron súper simples pero muy firmes. Primero que nada, disciplina. Multas para el que llegaba tarde y prohibido usar celulares en el vestuario. Segundo, confianza. Les prometió a Palermo y a Guillermo Barros Schelotto que iban a ser los delanteros titulares toda la temporada. Y tercero, estableció una columna vertebral. Le devolvió la confianza al arquero Oscar Córdoba y le entregó la mítica camiseta número 10 a un joven que empezaba a sonar, un tal Juan Román Riquelme. Y los resultados de este método fueron, inmediatos y contundentes. Lo que Bianchi empezó a construir no era solo un equipo ganador, sino uno que parecía literalmente invencible. 40. Ese es el número clave. 40 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Se convirtió en la racha invicta más larga en toda la historia del fútbol profesional argentino. Un récord que, la verdad, parecía inalcanzable. El camino fue histórico. La racha arrancó en agosto del 98. Para mayo del 99, con un empate contra Talleres, igualaron el legendario récord de 39 partidos del Racing del 66. Y solo 3 días después, el 2 de junio, un gol de Jorge Bermúdez contra Rosario Central rompió la marca para siempre. Esta consistencia se tradujo directamente en trofeos. En 1998 ganaron el torneo Apertura de forma invicta, terminando con esa sequía de 6 años, y en 1999 ganaron el Clausura, su segundo título de liga consecutivo, consolidando su dominio absoluto en Argentina. Pero el verdadero objetivo de Bianchi y de ese Boca iba mucho más allá de las fronteras. El siguiente paso era la gloria internacional. 22 años. Ese era el tiempo que Boca Juniors llevaba esperando para volver a ganar la Copa Libertadores, el trofeo más prestigioso de Sudamérica. Una espera demasiado larga y muy dolorosa. Y en el año 2000, esa espera se terminó, después de una final durísima contra el Palmeiras de Brasil, que se definió por penales en el Estadio Morumbi. El equipo de Bianchi se consagró campeón de América. Lo más importante es que devolvieron a Boca a la élite continental. Esa victoria continental los catapultó al escenario mundial, un choque épico en Tokio por la Copa Intercontinental. De un lado, Boca Juniors, un campeón sudamericano forjado en la disciplina y la unidad táctica. Del otro, el Real Madrid de los Galácticos, el campeón de Europa, un equipo de superestrellas y, por supuesto, el gran favorito. El partido fue una sorpresa para el mundo entero. En apenas 5 minutos, Martín Palermo metió 2 goles que dejaron al Real Madrid completamente atónito. Y aunque Roberto Carlos descontó con un golazo, el equipo de Bianchi supo aguantar el resultado con muchísima inteligencia y garra, derrotando al club más famoso del mundo para coronarse campeones mundiales. Pero ojo, ese triunfo no fue algo aislado, fue la cumbre de una era que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Es que el palmarés de ese ciclo es simplemente increíble.
9 títulos mayores en total, 4 ligas locales, 3 Copas Libertadores y 2 Copas Intercontinentales, venciendo también al Milan en 2003. Se convirtió, sin lugar a dudas, en el periodo más exitoso en toda la historia del club. Este gráfico lo resume todo de una manera visual y muy contundente. De 0 títulos en los 6 años antes de que llegara Bianchi, a 9 grandes campeonatos bajo su dirección. El cambio fue absoluto, una transformación total. Y quizás el secreto de todo esto está en estas palabras del propio Bianchi a sus jugadores. Él no solo quería ganar un campeonato, su mentalidad era construir un legado, escribir una gran historia. Buscaba la confirmación, la trascendencia. Esta historia de transformación, de liderazgo y de gloria nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el verdadero secreto para construir una dinastía? ¿Es la disciplina, la confianza, la mentalidad? O quizás, como lo demostró Bianchi, es la combinación perfecta de todas esas cosas.